29 de agosto de 2022. Desde una mansión en Atlanta, Georgia, un comediante de 60 primaveras se aísla tras unos visores cibernéticos, sumergiéndose en un espejismo digital de dominio absoluto. Tropieza torpemente, pierde el equilibrio, y en un parpadeo, la gravedad le cobra factura, azotando su humanidad brutalmente contra el piso. Aquel golpe resonó mucho más allá del impacto físico. Fue el eco de fracturas calladas por años. Su articulación terminó hecha añicos, astillada en 11 pedazos irreparables. Vinieron intervenciones quirúrgicas de pesadilla y un calvario de rehabilitación. Sin embargo, aquel hueso molido palidecía frente al auténtico drama oculto. Resultó ser una dolorosa analogía de una existencia cimentada a base de carcajadas fabricadas, guiones meticulosamente coreografiados y un núcleo filial que, lejos de los reflectores, llevaba décadas haciéndose pedazos. Por años, corrió el rumor de aquel enlace nupcial de chocolate que culminó en un circo mediático. Esa ceremonia armada al vapor entre rebanadas de pizza y hamburguesas, remendada con diurex sobre el traje de novia y oficiada por un cura de utilería. También resonó la sangrienta batalla legal por retener a su vástago, alimentada por la mísera limosna de 3 pesos como manutención. Un recuento de infancias huérfanas de atención, pasteles intactos, y la figura paterna reducida a un mero showman, un fantasma huidizo a la hora de dar la cara, todo mientras nuestra nación lo encumbraba como el máximo ídolo del humor de su época. Sus herederos asimilaron a la mala que apellidarse Derbez era una llave maestra en la farándula, pero un arma de doble filo que desgarraba el alma de puertas para adentro. En pleno presente, tras una luz de declaraciones de revista, pausas tensas y verdades rasuradas, la realidad completa sigue en penumbras. Ignoramos la magnitud del cráter emocional que la voracidad de triunfo de Eugenio le escarbó a sus seres más queridos. ¿Cuál fue el saldo para las madres de sus hijos, relegadas a las sombras mientras él corría tras la estatuilla dorada? ¿Cómo es que sus críos reclaman hoy tantos agujeros en el corazón, intemperie y lejanía, si ante los ojos del público figuraban como el clan perfecto y triunfador? ¿De qué manera el arquitecto de las risas del país se topó de frente con su herencia más trágica? Aquí desentrañaremos aquel cuento de hadas que resultó ser un vil montaje, las trincheras legales que alejaron a un niño de su progenitor, los traumas infantiles arrastrados hasta la madurez y la caída que le arrancó el maquillaje de tajo. Mas para comprender el momento en que la carcajada se volvió llanto amargo, debemos rebobinar al inicio, a esos días en los que Eugenio juraba que la fama absolvía cualquier pecado. La trama germina en una capital experta tanto en forjar ídolos de barro como en escupirlos. La metrópoli chilanga, el 2 de septiembre de 1961. Cuando todo el pueblo mexicano le prendía veladoras a la pantalla chica, vio la luz un chamaco que traía bajo el brazo un nombre de peso en el medio, bautizado como Eugenio González Derbez, hijo de la mismísima Silvia Derbez, una leyenda de las telenovelas, una matriarca curada de espanto ante los flashazos. Del lado paterno, Eugenio González Salas, un hombre de prensa. Así, desde que estaba en pañales, la farándula nunca fue un sueño guajiro. Era el pan nuestro de cada día, la plática de sobremesa, el fantasma que ya dictaba su destino mucho antes de que el chico tuviera uso de razón. Justo ahí se siembra la semilla de la desgracia, puesto que codearse con la celebridad desde la cuna no garantiza inmunidad. En ocasiones, te condena a medirte a diario contra un monumento inalcanzable. Otras tantas, te enseña a trancazos que no es lo mismo que te ovacionen a que te quieran, y que los vitoreos son fríos en las noches de soledad. Eugenio pisó los foros de Televisa cuando apenas levantaba un palmo del suelo. Rondaba los 12 años cuando hizo sus pininos como extra, mamando la jerga de los productores, las luces y el polvo de arroz con una naturalidad asombrosa. Y tal vez así fue. Mas una cosa es traer el talento en la sangre y otra sortear intacto ese hoyo negro de vanidad que el mismísimo estrellato te excava en el pecho. Corriendo las décadas de los 80 y 90, se gestó el punto de no retorno. Dejó botada la etiqueta de ser solo el hijo de doña Silvia para erigir el emporio Eugenio Derbez. Arrancó acaparando la tele, creando sus alter egos, metiendo mano en los guiones, dirigiendo la batuta, hasta adueñarse de su propio imperio creativo. Navegó entre shows masivos de humor para todas las edades, proyectando una comedia que pintaba para ser puro cotorreo blanco y casual, aunque su ética de trabajo ocultaba una dictadura brutal. Lo movía una neurosis desmedida, un hambre salvaje por comerse a todos vivos. Le urgía, casi hasta dolerle los huesos,
escupirle al mundo que no era un simple recomendado, que tenía la madera para eclipsar a cualquiera y volverse indispensable. 1993 vio nacer el programa Al Derecho y Al Derbez. 1999 trajo Derbez en Cuando. Para 2002, reventó con La Familia Peluche. Es aquí donde salta esa burla del destino tan agridulce. A la par que medio México se desternillaba de risa con los enredos ridículos, tóxicos y querendones de sus personajes, tras bambalinas la existencia de Eugenio comenzaba a apestar a caos, un huracán bastante menos chistoso, dolorosamente privado y de un precio altísimo. La raza aplaudía su chispa, sus chistes al vuelo y su ritmo impecable. Pero apagando la cámara, se gestaba un monstruo de 1000 cabezas, una codicia que no conocía freno alguno, ya que coronarse rey de la televisión en tierras aztecas le empezó a saber a poco. Su mirada estaba clavada en la cima prohibida, en esa hazaña que los latinos contaban con los dedos de una mano. Anhelaba reventar las puertas de Hollywood, ser validado por la meca del cine, cruzar el charco para dejar de ser ídolo de barrio y volverse leyenda mundial. Su meta era aplastar al resto. Cuando alguien adopta la gloria como su único dios, el entorno entero pasa a segundo plano. Llámese pareja, llámese reloj o peor aún, llámese sangre de tu sangre. Mucho tiempo más tarde, él mismo escupiría la verdad. Se le vino la paternidad encima siendo un mocoso. Con 23 años de edad recibió a su primogénita sin la menor madurez, ni ganas de tenerla. En medio de un mar de mamilas, desvelos y los golpes de realidad de la vida adulta, su cabeza vagaba por los foros de grabación, olfateando firmas, cheques y un perfil de estrellato a medio pulir. He ahí el origen del trauma. No por perversidad pura, sino por torcer fatalmente la brújula, por ese trato mudo de trepar su carrera al altar mayor, cruzando los dedos para que sus familiares se conformaran y se alimentaran con las simples migajas de su tiempo. La triste realidad es que la fama no deja sobrantes para nadie. Cuando un sujeto se enfrasca por años en soldarse una careta de felicidad para tragar a puños el éxito, se arriesga a borrar sus propias facciones. El comediante aún no lo veía venir, pero esa mismísima sed de reflectores que lo encumbraba en el Olimpo terminaría siendo el verdugo que haría trizas a los suyos, sin dejar piedra sobre piedra. Frente a una debacle de ese tamaño, no hay rutina cómica que logre maquillar el desastre. Existen fantasmas que no aniquilan tu trayectoria de un plumazo. Más bien te pudren las entrañas a fuego lento, como el salitre comiéndose el cimiento hasta que la casa colapsa de golpe. En la tragicomedia de Eugenio Derbez, la manzana podrida no llegó vía chisme de lavadero o con papeles en el juzgado. Se cocinó desde sus raíces. Nació en el preciso instante en que los laureles pisotearon a la lealtad, en el instante que la ambición aplastó al deber. Aquella compañera encinta pasó de ser su aliada a representar una simple piedra en su zapato. Todo este teatro arrancó junto a Gabriela Michel. Esta profesional del doblaje brillaba con luz propia, poseía un temperamento fuerte y su universo jamás dependió de la sombra del comediante. Fruto de aquel vínculo llegó Aislinn al mundo. Sin embargo, la ilusión de formar un hogar sólido se esfumó en un parpadeo, fracturando aquel enlace de forma fulminante. La pequeña recién abría los ojos a la vida mientras sus padres ya tomaban rumbos contrarios, revelando así la primera pincelada de una dinámica sumamente perversa. Con labia, simpatía y juramentos vacíos, este hombre dominaba el arte de infiltrarse en el corazón femenino, vendiéndoles el espejismo de un futuro brillante y diferente. La verdadera tragedia radicaba en su incapacidad para echar raíces o brindar respaldo, pues los reflectores y la fama siempre terminaban seduciéndolo más que el calor de un hogar. La trama se oscurece y adquiere tintes de crueldad extrema tras la aparición de Silvana Prince. Según lo que ella misma relató a los Cuatro Vientos, a escasos días de parir a Badir, la realidad le estalló en la cara. Su pareja le ponía los cuernos, y no con cualquier hija de vecina, sino con Victoria Rufo, un auténtico ícono de las telenovelas nacionales. Deténganse a reflexionar. Una futura madre atravesando su etapa más frágil, tragándose el terror en absoluta soledad, lidiando con los estragos físicos y la angustia, solo para enterarse que su supuesto protector ya calentaba otra cama. Evidentemente, ella lo mandó a volar y con justa razón. Sin embargo, lo verdaderamente despiadado no radicó en la canallada misma, sino en la escalofriante rapidez con la que desechó a su antigua familia para armar una nueva. Badir vio la luz en 1991. A los pocos meses, la nueva pareja ya esperaba a José Eduardo.
Fue una transición asfixiante, repentina y plagada de lodo, dando la impresión de que empalmó los capítulos de su vida a propósito para construir una fachada hogareña más atractiva para las revistas, un escaparate perfecto que puliera su prestigio frente a la audiencia. Fue ahí cuando la farsa alcanzó niveles denigrantes con el tristemente célebre montaje nupcial. Grábense esto en la memoria, pues el engaño pasó de ser un simple rasgo a convertirse en su modus operandi. La actriz gestaba a su hijo bajo el acoso despiadado de los medios. Ante la amenaza de un linchamiento mediático, el comediante esquivó cualquier ápice de hombría o sensatez para refugiarse en su única especialidad: armar un circo, tejer una mentira y montar la escenografía perfecta. Las declaraciones que brotaron tiempo después rayan en el guión de una película de ficheras. Con una trágica excepción, para ella no había chiste alguno. Estaban jugando con su dignidad. Los anillos se consiguieron al aventón en un estacionamiento de Bodega Aurrera por Echegaray. Faltó la ley, faltó la fe y faltó un cura de verdad. Solo contrataron a un sonidista disfrazado, pusieron una pista chafa de marcha nupcial, armaron un pachangón a la Iseba y le embutieron un vestido prestado que le quedaba fatal. A tal grado, le apretaba que lo remendaron con vil cinta canela. Cinta adhesiva. Y mientras la novia caminaba hacia el altar, aferrándose a la ilusión de un compromiso genuino, el entorno apestaba a comida rápida y a una frivolidad que hoy se percibe como una bofetada. Esa fue la verdadera infamia. El cinismo milimétrico con el que se tejió la farsa. Fue una traición maquinada desde los cimientos. Al final del día, negarse a pisar el registro civil es muy válido, pero arrastrar los sentimientos de una mujer hacia una parodia patética solo para darle a tole con el dedo a la prensa y salir bien librado es caer bajísimo. Con los años, la actriz confesó la profunda llaga que aquello le dejó, mientras que él minimizó su bajeza tildándola de simple cotorreo o malentendido. Sin embargo, para ellas, esto jamás fue un chiste de sobremesa. Padecieron en carne propia un ciclo interminable de sustituciones, infidelidades y maternidades manchadas por el engaño. Aquella cloaca permaneció tapada durante un buen rato. El show business no se detuvo. Las carcajadas en pantalla continuaron facturando, pero los daños colaterales, es decir, sus propios retoños, jamás desaparecieron del mapa. Aislinn, Badir y José Eduardo. 3 almas engendradas en medio de huracanes emocionales y condenadas a cargar con un estigma brutal. Saber que, mucho antes de consagrarse como la figura paterna ausente que todos conocimos, el actor ya arrastraba la costumbre de mezclar el cariño con el oportunismo, disfrazando su cobardía con burdos montajes teatrales. Porque cuando echas los cimientos de tu hogar sobre puras mentiras, la factura te termina llegando, y el cobro siempre es con sangre y lágrimas. El fracaso más rotundo de un individuo rara vez se calcula por los pleitos callejeros que acumula, sino por el abismo de desolación que siembra entre sus propias paredes. Al fin y al cabo, el punto más turbio en la biografía de este personaje no se limita al circo nupcial, a sus múltiples cornamentas o a los zafarranchos mediáticos con sus exmujeres. El verdadero horror radica en las secuelas, en aquellas criaturas que maduraron viendo cómo el ídolo que le sacaba carcajadas a todo el país era un completo inútil para brindar un gramo de paz bajo su propio techo. Aislinn, Badir y José Eduardo padecieron 3 crianzas completamente diferentes, pero los 3 terminaron compartiendo la misma cicatriz. Ese dolor punzante de presumir a un papá convertido en leyenda nacional, sabiendo en el fondo que su figura se esfumaba cada vez que el apoyo paterno era verdaderamente requerido. La primogénita fue quien recibió el primer mazazo. Ella llegó al mundo atada a un romance fugaz que se desmoronó apenas dio sus primeros pasos. Su niñez entera transcurrió asfixiada en un ambiente sumamente lúgubre y pesado. A la par que el linaje de los Derbez ganaba poder en el medio, de puertas para adentro, la realidad apestaba a conflictos, rencores añejos y una amargura que parecía haberse enquistado en las paredes. Con el paso del tiempo, la misma actriz confesaría lo desgarrador que fue criarse viendo a su madre arrastrar un alma hecha pedazos, asimilando al hombre de la casa como un simple fantasma y viéndose forzada a tragar penas y angustias que ninguna criatura debería experimentar jamás. Pónganse en sus zapatos por un instante. Una chamaca desarrollándose en medio del veneno de una separación, conformándose con las migajas de atención de un sujeto obsesionado con devorarse el mundo y buscar aplausos. Bajo esas condiciones, los niños terminan abrazando la inestabilidad como su pan de cada día.
convenciéndose de que querer a alguien forzosamente implica aguantar abandonos, gritos y silencios sepulcrales. A la mayor de los hermanos le tomaría décadas desentrañar su propio infierno interno. Requirió de horas de psicoanálisis, llanto y cuestionamientos brutales para lograr parchar una psique completamente destrozada. Este crudo panorama dista galaxias enteras del cuento de hadas lleno de privilegios que el pueblo mexicano suele asociar con ese célebre nombre. Y es que el dinero te atiborra la mansión de excentricidades, pero jamás logra transformar 4 paredes frías en un refugio. Para Badir, la puñalada se sintió distinto. No hubo tantos gritos ni pleitos expuestos, el suyo fue un trauma moldeado por la carencia pura. Por ese mutismo aplastante que te ahoga cuando, siendo apenas un mocoso, te cae el 20 de que la persona que juró cuidarte simplemente se borró del mapa. La neta, este dolor no nomás se asoma en los micrófonos. Late profundo en las rimas de una rola, mi chavo. Y ahí es donde la cosa se pone densa. Porque si un chamaco transforma sus traumas de morro en melodías, ya no lo hace por robar cámara. Busca darle voz a una cicatriz brutal que lo dejó mudo. Ese tema no es el berrinche de un escuincle consentido, resuena como el llanto atrasado de un morrito que creció topándose a su jefe hasta en la sopa, menos en su propia casa. La ironía cruel es que el comediante la oyó y se quebró enterito. Ambos soltaron las lágrimas. Se dieron su apapacho, se desnudaron el alma. Sin embargo, hasta en esa catarsis tan cabrona y genuina, se asoma un fantasma negrísimo, ya que ningún abrazo a tus 30 primaveras te regresa esas madrugadas de Chilpáyate donde te urgía tu viejo para que te echara la mano. Hacer las paces es un curita, pero jamás te va a rebobinar el casete. Y para rematar, tenemos al buen José Eduardo. Una tragedia muchísimo más gacha por motivos totalmente diferentes. No nomás le tocó lidiar con un jefe fantasma. Al pobre lo agarraron de piñata 2 mayores que se traían ganas de matarse, usándolo como su campo de batalla. Sobrevivir a ese infierno te jode la mente. De pronto, el chavo agarra el coto para tapar la angustia. Te suelta que la neta ni le caló tanto. Se hace el fuerte, porque tragarse ese trago amargo de jalón lo haría pedazos, pero una bronca es la careta que te pones para aguantar vara. Y otra muy cañona es el nudo en la garganta de crecer viendo cómo el apellido de tu viejo era sinónimo de puro pleito, de lejanía total, del coraje atorado de su jefa y de una pinche soledad que terminó por hacerse rutina. Y ahí te va lo más retorcido del asunto. El actor nunca se hizo humo ni se lo tragó la tierra, jamás fue un espíritu inalcanzable. El güey acaparaba el canal de las estrellas, las revistas, las marquesinas, las películas y el chisme de todo México. Sus críos topaban su carota feliz en cada espectacular, mientras en su mundo de a pie se quedaban sentados esperando el telefonazo o la vuelta que nomás nunca se dignaba a dar. ¿Qué ojete es esa ironía? Ser el ídolo de todos los mexicanos y un perfecto inalcanzable de puertas para adentro. Al final del día, ese fue el verdadero testamento para la tercia de hermanos. Más allá del estrellato, les dejaron un hoyo en el pecho, una pinche sed de cariño y un cuento de terror familiar que se les tatuó en las venas sin deberla ni temerla. Y cuando te crías bajo esa sombra, el chingadazo nunca se borra, nomás se disfraza. Se vuelve puro coraje, ansias que te comen vivo, la depre total, noviazgos de mírame y no me toques, y unas ganas enfermas de encajar. Y justo en ese punto, este culebrón familiar deja de dar lástima y se vuelve un barril de pólvora listito para reventar. Porque tras tragar camote calladitos de morros, lo que se destapó no era pura lágrima, era un desmadre bélico. Si un romance truena feo, igual y cada quien pa' a su casa y san se acabó. Pero cuando los tiradores son 2 monstruos sagrados de Televisa, los trapos sucios no se quedan en el patio trasero. Se arma un circo romano, un pinche juzgado mediático donde cada exclusiva de revista es una condena, y las portadas duelen peor que un gancho al hígado. Así mero estuvo la bronca tras el declive de Eugenio y Victoria. Aquel cuentito de hadas atascado de palabras al aire, un chamaco en camino, montajes baratos y una supuesta boda chafísima, acabó siendo la novela negra más gacha y quemada de toda nuestra farándula. Y en el mero ojo del huracán, no andaban nomás los adultos. Había un escuincle. El pobre chavo dio su primer respiro en pleno infierno. Cero vino con torta bajo el brazo. Aterrizó cuando el barco ya se estaba yendo a pique. Pa' esas fechas, la mentada ceremonia de utilería ya no era chisme de lavadero, era una humillación en carne viva. La doña no nomás sintió que le vieron la cara de pendeja. La arrastraron por el suelo como el títere de un teatrillo que ella sí se había tragado entero.
mientras que el vato, por añísimos, lo minimizó como si nomás se hubieran aventado un jolgorio mal organizado. Habrá chingaderas que una señora aguante, pero que te agarren de burla frente a todos estando panzona, esa sí no te la pasa nadie. De ahí pa'l real, ardió Troya. Cayeron los buitres de traje, los agarrones legales, tiradera de lodo y exclusivas destilando puro cianuro con guante blanco. El noviazgo que nomás no cuajó, mutó en una carnicería para ver quién movía los hilos, quién quedaba de víctima y quién se agandallaba al morro. Porque en estos pleitos de lavadero para ricos, la tirada no es ver quién derramó más miel o quién fue el primer chapucero. El pedo es ver quién sale limpio en pantalla y quién paga los platos rotos. Y adivinen qué, José Eduardo fue el que pagó el pato. Por años de los años, el abismo entre el jefe y su sangre se fue abriendo como un socavón que a todos les valió madre tapar. Hubo chismes de sequías larguísimas, sin ni una cruzada de miradas, un lazo mochado de tajo en una niñez acribillada por el abandono y por el veneno tragado de sus viejos. 5 añotes. 5 añotes para un chupaiate son una eternidad pesadísima. Ponte a pensarlo. Em esse rato te cambia el tono. La cara Y hasta te voltean el mundo de cabeza. Empiezas a juntar letras. Agarras maña para echar mentiras, te salen garras para que no te pisoteen y de paso, te curtes en no andar haciendo preguntas incómodas. Y si tu figura paterna te tira a león tantísimo tiempo, por más justificaciones, argüendes o excusas baratas que te den, el hueco en el pecho no capta razones, nomás te cala hasta los huesos. Pero hubo una bajeza todavía más gacha que el olvido. La lana. A fin de cuentas, todo desmadre de sangre acaba destapando la miseria con la que tazan al de enfrente. Y en este cuentazo quedó una puñalada verbal que se niega a morir. De esas que te escupen para dejarte la marca para siempre. Ahí te van 3 pesos. 3 mugres pesos. ¿Qué más da si era una volada de barda, puro sarcasmo o la manera cruda de evidenciar una pensión que a la señora se le hacía una burla? Lo que reventó el alma fue el mensaje de fondo. Esos 3 pesitos se volvieron la foto exacta de un agravio gigantesco. Esa impotencia de tragar rabia viendo al güey inflarse de dólares, rating y reflectores, mientras del otro charco, una jefa se la partía solita pa' mantener al chamaco con limosnas que rayaban en lo insultante. Justo ahí, este borlote deja de ser nota rosa o mero chismorreo para destapar una putrefacción moral cabronísima. Porque la herencia que de veras pesa en una casa no se mide en chequesotes, hectáreas, reflectores, ni en los ceros de las cuentas bancarias que puedan facturar mañana. La herencia que de verdad pesa no son los fideicomisos. Es gastar suela estando ahí, al pie del cañón, arropando con paciencia y firmeza. Pero en esa jugada todos salieron perdiendo. Victoria se secó el alma peleando años enteros. Eugenio quemó sus mejores épocas lavándose las manos y pregonando su versión de mártir. Y el circo de los medios tragó a sus anchas de esa novela. Los picapleitos hicieron su chamba, lo de siempre en estas masacres, volver la lágrima un vil papel membretado. Pero en lo que los viejos se hacían pedazos por ego, por los billetes, por tener la razón o de puro orgullo ciego, José Eduardo se iba haciendo grande sin recuperar lo único que le hacía falta. Vivir en paz, un padre, una niñez que no pareciera campo minado. Y esa es la chingadera más grande de romper un hogar, que a estas alturas a nadie le importa cuánta lana estaba sobre la mesa, pero el morro jamás se olvida de la silla vacía. Ese frente de batalla nos dejó un ganador de mentiras y un montón de almas destrozadas. Porque cuando un escuincle crece bombardeado por demandas, gritoneos y primeras planas, no hereda cimientos, hereda un vacío mudo, y el silencio, tarde o temprano, siempre viene a cobrarte la factura con intereses. Lo más lacerante de un trauma de chamaco no es el chingadazo en sí, es como esa herida sigue respirando dentro de tu pecho décadas más tarde, cuando ya estás peludo, cuando ya la armaste en tu jale, tienes tu pareja, críos, reflectores, una buena cuenta en el banco, cuando según tú ya estabas del otro lado, y sin embargo, un pedazo de tus entrañas sigue saltando aterrado. Igualito que aquel escuincle que aprendió a la mala que el cariño te lo pueden arrebatar sin agua, va. Así mero les llovió sobre mojado a los hijos de Eugenio Derbez. La orfandad en vida no se esfumó cuando crecieron. Nomás se puso otro disfraz. Aislinn fue la que más dejó ver las costuras de esa madriza emocional. Para el ojo público, la mujer parecía tener la vida comprada, percha, un apellido de peso, palancas y una alfombra roja en un medio donde otros sudan sangre por entrar. Pero por dentro, la chava cargaba un pinche infierno, una mezcla amarga de vacío, neurosis
y unas ganas perras de salir huyendo de sí misma. Ya llovió desde entonces, pero acabaría soltando una neta que te cambia todo el panorama del teatrito, que durante muchísimos años de su vida, desde que era una chiquilla hasta que se convirtió en una mujer hecha y derecha, empinar el codo no era para echar desmadre ni por convivir. Era su anestesia para borrarse del mapa, para fundir los fusibles, y hay un abismo brutal entre echarte un trago y querer morirte ahogada en el pomo. Aisling soltó toda la sopa con una frialdad que te hiela. Cero show mediático, pura confesión cruda. No le entraba al trago por sabroso, no chupaba por seguir la parranda, se ponía hasta atrás nomás para perder el volante, para abandonar su propio pellejo y dejar de existir un rato. Imagínate del tamaño del boquete que debes traer en el alma para desear apagarte la cabeza así de feo. Piensa tantito en la pinche soledad que se te junta en el pecho cuando creces viendo a tu jefe matar de risa a todo México, mientras en tu interior se pudre una negrura que le vale madre al mundo entero. El trancazo más pesado le tocó en Nueva York. Una velada X que se volvió una maldita pesadilla. El cuerpo le cobró peaje. Las manos, las patas, la falta de oxígeno, puro terror, sudando frío, sacada de onda al máximo, con la certeza macabra de que la huesuda ya le soplaba en la nuca. Aisling juró que ahí quedaba. Se fue de bruces y, de golpe, todo el relumbrón y la fama se volvieron polvo. No más quedó una chava aterrada en una selva de asfalto, hecha pedazos por dentro, entendiendo a la mala que a veces uno no sale vivo de la infancia, por muy picudo que sea el apellido que portas. Pero la estocada maestra de este calvario, el maldito instante en que sus llagas se hicieron carne de cañón pa'l morbo, aterrizó en 2019 con esa jalada de viaje con los Derbez. Lo que nos quisieron vender como una chulada de paseo familiar, como el momento cumbre para unir lazos, la supuesta redención amorosa del gran patriarca con su prole, acabó siendo una tomografía despiadada de todo el cochinero que traían guardado. Se fueron a Marruecos un mes entero, con las lentes de las cámaras tragándose los vivos, pintando una sonrisota pa'l póster, pero escupiendo veneno por dentro. Meter a una parentela cuarteada a convivir en el mismo corral rara vez sana algo, casi siempre destapa la cloaca. Y fue tal cual. Se evidenciaron las tranzas de control, esa maña de Eugenio, por querer mover todos los malditos hilos, su afán enfermizo de sacarle rating hasta al hastío, al desmadre y a la miseria de su propia sangre. Y la pus botó al aire. Aisling ya no daba una, asfixiada por ser mamá y con un desgaste del alma que no la calentaba ni el sol. A Alessandra se le rompió el dique y lloró de puro pinche hartazgo. Badir y José Eduardo sacaron a relucir ronchas que no eran del viaje, sino chingadazos súper añejos, demostrando que la camarita no inventó el caos, nomás les lavó la cara de payaso. Y da una tristeza muy cabrona ver a un padre que brilló por su ausencia, queriendo taparle el ojo al macho, comprando el tiempo perdido a billetazos grabando un programucho, con la alucinación de que la familia se teje con hojas de llamado, contratos firmados y abrazos de utilería. Así no jala el alma. El cariño no lo puedes maquilar, la sangre no se calienta por guión. Y menos cuando los cimientos son de décadas tragándose las palabras, rencores amargos y costurones que siguen sangrando vivo. Ni tardos ni perezosos, la vida se les volvió a reventar por lo más delgado. El matrimonio de Aisling y Mauricio se fue a pique, y aunque echarle la culpa a una sola cosa es de miopes, la sombra asfixiante de ese encierro se quedó apestando la casa. El clan que se vendía como muégano inquebrantable terminó encuerado frente a todos. Tiempo después, Mauricio soltó una pedrada que te rompe los dientes, que la telebasura no es el mundo real. Y la neta no le erró, pero irónicamente, esos proyectitos escupen venenos peores, te avientan a la cara un reflejo torcido de una desgracia que ya venía podrida desde la cuna. Ahí fue donde el maldito karma completó su vuelta frente a las narices de todos. Esos morros que se criaron lidiando con fantasmas paternos, ahora le cobraban a su propio destino la carísima factura de aprender a querer estando rotos de origen. Ya no era nomás rascarle a la cola de Eugenio y su pasado, era presenciar en vivo y a todo color cómo la peste del dolor se reproducía, cómo el hoyo negro nomás cambiaba de inquilino, la mudez emocional colgándose del árbol genealógico como si fuera herencia de abolengo. Cuando una tragedia de sangre raspa así de hondo, hacerte pato y mirar a otro lado ya no sirve para maldita la cosa. A la larga, el destino siempre te pasa la báscula. Llega el instante fatal donde la carne asume a la mala lo que la mente esquivó por décadas. Frenar en seco, hacerse pedazos,
abrir los ojos a la brava. Al mismísimo Eugenio Derbez le tocó su hora a finales de agosto de 2022, cuando aquel ídolo que se la pasó vidas enteras orquestando carcajadas, manipulando los tiempos, su figura y hasta el mutismo, se topó de frente con un muro donde ni sus dones, ni el estrellato, ni todo Hollywood tienen cómo sobornar al destino. El límite del tuétano, la raya del sufrimiento puro, el pavor en carne viva. En una residencia lujosísima allá por Atlanta, Georgia, un señor de 60 abriles andaba manoteando con unas gafas de realidad virtual clavadísimo en un escenario de mentiras, tragándose enterita la fantasía de esos píxeles, hasta que la brújula interna le falla, da el mal paso, se le va el piso y sobreviene el santo madrazo. El eco que siguió fue un tronido ahogado y salvaje. Figuraba el colapso de una vieja herida que finalmente reventaba desde la raíz. Cayó a plomo, aplastándose el hombro y el brazo, con la coraza entera haciéndose papilla. Tiempo después, él confesaría que sonó igualito a pura leña muerta resquebrajándose. Una estampa cruda y espeluznante, tal cual. La maciza se le hizo añicos, un rompecabezas de astillas. No más chécate la perra ironía del asunto. El sujeto que invirtió sus días armando mundos a la medida, acaba desmadrado por una simulación de computadora. Un vato que se la vivió tapándole el ojo al macho con sus broncas, resanando sus carencias y cargando una careta por años, acaba besando la lona gracias a un simple truco visual. Vaya que el destino es cabrón y retorcido para darte sus lecciones. Entrar al quirófano fue un martirio larguísimo y pesadísimo. No hablamos de un pinche rasguño, ni de un reposo de fin de semana para salir tirando rostro en la tele a los pocos días. Fue meter cuchillo a fondo, destazar la carne buscando armar el rompecabezas de huesos que se había vuelto polvo. Y cuando a un gallo que siempre ha traído la sartén por el mango, con la agenda a tope, lo amarran a un colchón, tragando pastillas, viviendo a expensas de otros, sufriendo madrugadas, sin hallar acomodo y amaneceres donde el tormento le gana al sol, se le mueve el tapete del alma, porque ahí, postrado a la de a huevo, no hay ovaciones. Falta el reflector. La farsa se acaba y el refugio enfermizo de la chamba se esfuma. Quedó abandonado a su suerte, a solas con su pellejo frágil, con el fantasma de sus cagadas y ese cuestionamiento espinoso que a todos nos alcanza. Si chupo faros hoy mismo, ¿qué carajos dejo en este mundo? Y justo en ese bache oscuro, soltó la sopa con la verdad más cruda de este drama. Su última voluntad. Derbez admitió urgencia por cuadrar sus papeles, no heredar broncas a sus deudos, y frenar que su velorio acabara en una masacre familiar. Ponle mucha atención a esto porque te hiela la sangre. El vato que por siglos se hizo de la vista gorda ante sus desmadres afectivos, de repente sintió pavor por la bomba de tiempo que les iba a estallar en la cara cuando él estirara la pata. Tal como si apenas le cayera el 20 de que las escrituras y las cuentas de banco vienen empaquetadas con puros agravios, corajes atorados, mutismos y vacíos de a madre. No era puro terror a pelarse, sino el pavor al infierno que él mismo sembró en su propia sangre. 4 herederos de 3 vientres distintos, muchísimos años pisando huevos, un nombre pesado, una lana gorda, pólvora pura para una matanza anunciada. Por ende, aquel trancazo no paró en fracturas. Fue un madrazo ético, una metáfora cruda, el segundo preciso donde se le cayó el teatro, pues con el caparazón hecho mierda, el espíritu ya no puede jugarle al valiente. Y Eugenio, el ícono que mató de risa a medio país por épocas, tuvo que tragar saliva ante su peor pesadilla, que su auténtica herencia no fueran sus trofeos o el rating, sino el montón de corazones rotos que arrastraba. Pero bueno, hasta en el nido más jodido, de pronto brinca alguien con los ovarios, de no pasarle la estafeta a la tragedia, sin jugar a olvidarlo porque eso es puro cuento, sin hacerse pendejo ocultando las cicatrices bajo otra fachada, sino que lo topa de frente, le dice sus verdades y le canta el tiro con un "ya estuvo suave". En esta novela amarga de la dinastía Derbez, esa figura no resultó ser el jefe de familia que se la pasó llegando barriendo a sus compromisos de vida. Fue su propia sangre, la chamaca que tuvo que florecer en los cráteres que él le heredó. Aislinn agarró la onda de un golpe que a muchos linajes les cuesta la vida, que la herida callada te condena a repetirla, que tener el hocico cerrado te malea peor que cualquier sermón, que está cabrón no volver a echarle sal a las mismas llagas, o le puedes parar el tren al sufrimiento, aunque te quiebres, aunque salga caro y tengas que ir a escarbarle al lodo de los cuartos que llevaban siglos clausurados. De ahí que ella mandara al diablo el papel de víctima para irse directo a los cocolazos emocionales. Tras besar el fango,
Luego de salir a flote de su mismísimo infierno personal y aguantar el huracán de su propio divorcio, Aislinn levantó unos cimientos distintos, unos que les vale madre el faranduleo, y apuestan por despertar almas. Su rollo de la magia del caos no quedó en simple cháchara de internet. Armó un pinche quirófano de terapia intensiva a la vista de todos, un rincón donde su apellido rimbombante dejó de ser relumbrón para empezar a calar como lumbre. En ese espacio se dio licencia para destapar sus demonios, sus baches mentales y lo mucho que arde forjarse en una casa donde el cariño y el abandono se la pasaban durmiendo en la misma maldita cama. Pero aquí viene lo más pesado del asunto. No se encerró a llorar su propio cuento. Tuvo la entereza de sentar en el banquillo al mismísimo responsable de hacer tanto daño. No más figúrate la tensión de esa escena. Nada del mundo del show, ni poses de alfombra roja. Cero rastros del humorista chingón que se roba las cámaras y trae a todos babeando. Era un jefe de familia arrinconado por una chamaca a la que le valían madre las palmaditas. Quería pura verdad. Ahí mero a Eugenio le recetaron en la cara reproches a los que se la vivió, sacándoles la vuelta haciéndose el loco. Le tocó tragarse que su ambición enfermiza por ser el mero mero dejó un rastro de dolor, que la cuenta de su puto estrellato no la saldó él solito, se la cobraron a sus propios críos. Y pagaron los platos rotos aguantando desamparo, culpas, vínculos hechos de papel y tajos en el alma que les tomó una eternidad digerir. Al chile, hay una humanidad súper cabrona metida ahí, ya que la famosa salvación nunca aterriza como película gringa con trompetas. Cae de forma cruda y silenciosa. Te asalta el día en que aceptas a destiempo que la súper regaste. Aflora cuando se te acaban los choros mareadores y no más te queda apretar los dientes para dejar de joderla exactamente igual. Eugenio no tiene cómo regresarle a José Eduardo las épocas que brilló por su ausencia. No hay manera de que le borre el casete de esa niñez truncada a Aislinn. Ni soñando va a resanar al 100% lo que Vadir se tragó solito y en mutismo. Esas deudas no se borran. Se arrastran como una cruz, aunque le queda una carta por jugar. Hacer oídos sordos. Quizá por eso llegó Aitana. La niña más chica representa hoy un ancla distinta en su destino. Nada de lavar culpas ni de fingir que aquí no pasó nada, es, más bien, su último tren para sembrar hoy aquello que tristemente dejó marchitar en sus ayeres. Tirarse al suelo a jugar, regresar al nido, entregarle a una cría lo verdaderamente sagrado. Hacer cuerpo, nada de reflectores, ni chequeras o excusas baratas. Estar ahí. Aquí yace la cruda moraleja de este teatrito. El personaje de comediante podrá echarse al público a la bolsa, pero esa botarga carece de brazos para dar calor. Las carcajadas abarrotan butacas, pero jamás remiendan el hoyo negro del abandono emocional. El triunfo te paga mansiones, legiones de licenciados, imagen y monumentos, pero jamás te devolverá el pastel que no partiste con ellos ni la línea que dejaste sonar en el vacío. La verdadera herencia de un padre nunca se pesa en los alaridos del fanático deslumbrado, sino en las cicatrices que siguen ardiendo cuando el telón se desploma. Y si a Eugenio Derbez le queda un mísero milagro para rescatar su conciencia, este no vendrá de la idolatría ciega de las masas. Será porque por fin le cayó el 20 de que acompañar a tiempo el crecimiento de tu sangre aplasta por completo cualquier maldito aplauso de pie. M.